Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio entonces a nuestra sesión en línea que da apertura al curso de evaluación en contextos de bimodalidad. Le vamos a dar la palabra a la hermana Emma Patricia Sarria, secretaria académica del IESAC, para dar la bienvenida. Muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida. Celebro su participación en esta tarde, nuestro segundo curso intensivo sobre la evaluación en contextos de bimodalidad. El IESAC se inspira en la vida y en la obra de Alberta Jiménez. Se está ofreciendo estas modalidades. Es una oportunidad de formación para los docentes de América Latina, quienes tienen en sus manos la posibilidad de forjar a las personas que pueden hacer la diferencia en la construcción de unas sociedades con bases sólidas en saber y en humanidad. El tema de hoy nos evoca dos fuertes retos docentes. El primero sería la evaluación, que es un término que ya demanda desde hace un tiempo un cambio sustancial en su concepción. El segundo es un contexto bimodal que requiere de por sí reinventarnos como docentes para los nuevos escenarios educativos. Debemos recordar que la evaluación debe tener en cuenta la adquisición de las competencias básicas y que evaluar por competencias supone diseñar instrumentos en los que el estudiante pueda mostrar una evidencia que ha adquirido dicha competencia. El contexto bimodal también es un reto para un mundo confinado, donde es necesario conocer las opciones de herramientas de evaluación propias de la educación a distancia, las oportunidades que nos ofrecen y su vulnerabilidad que la tienen. Estos son los temas educativos del curso que iniciamos hoy. Esperamos poder colaborarles en sus inquietudes y que se animan a seguir el ritmo de las actividades que nos aportarán luces en la tarea educativa que nos une y nos compromete en un constante afán de superación. Muchas gracias por estar aquí esta tarde, por ser docentes inquietos, buscadores de mejoras, convencidos del valor de la educación de calidad para construir un mundo mejor, que es tarea de todos. Bienvenidos. Gracias, hermana, por sus palabras. También saludamos, solo para que sepamos quiénes estamos por aquí, a la hermana Isabel Padilla, directora general del IESAC, y a Claudia Mogollón, representante de la Fundación Pejes, nuestro aliado. Ambas están aquí, en su momento pues intervendrán. Vamos a darle también la bienvenida a la doctora Rosana Chacín Amaro. Es facilitadora del instituto, profesora ordinaria de la Universidad de Buenos Aires en Argentina y colaboradora pues entrañable de todo lo que venimos haciendo. Te damos la bienvenida a Rosana. Rosana va a presentarnos pues toda la contextualización de la evaluación, un poco desde lo que queremos abordar, así como la hermana Isabel Padilla, directora general, pues también nos enfocará el trabajo que tenemos entre manos para este curso de forma concreta. Entonces, con ellas dos, dándole la bienvenida, dándole la palabra a Rosana, que presentará de primero, iniciamos entonces esta primera sesión. Al finalizar, recuerden que siempre hay como avisos generales y algunos elementos con respecto al curso, al aula virtual en concreto. Vayan dejando, por favor, sus preguntas en el chat. Gentilmente las iremos mencionando a las facilitadoras ponentes, o si en algún caso ellas van dándose cuenta, pues las van a ir respondiendo. Que no queden preguntas sin responder en este espacio, ¿sí? Bienvenida, Rosana. Adelante. Ok. Hola. Buenas tardes. Bueno, primero que nada, por supuesto, muy agradecida con la invitación nuevamente, y voy a verificar aquí para compartir con ustedes la presentación.
Gustavo está por mi otra cuenta. Si me ayudas. Rosana, No hay problema. mucho eco. A ver. Hay mucho eco. Rosana, hay mucho eco. Sí. A ver. Si me das un minuto para... Sí, claro, es que... A ver. Ya estás presentando, o al menos se ve que estás intentando presentar. Ahora se ve la presentación, ahora sí. Ok. Ahí sí creo que se ve la presentación, ¿no? Sí, sí se ve. Y ya no tiene eco. Ya bajo el eco, sí. Bien, genial. Bueno, perfecto. Bueno, que yo estoy precisamente hoy en cambio de equipos, de verdad que me disculpo, estoy migrando de un equipo a otro y bueno, se me complicó un poco la tarde. Bueno, como les decía, bueno, muy agradecida por estar otra vez con ustedes y encantada de compartir con ustedes nuevamente este espacio para conversar acerca de la evaluación. Básicamente hoy vamos a concretar un poco más el proceso evaluativo en nuestro día a día, es decir, verlo desde la forma, de una forma más cotidiana. Si alguno de ustedes ya compartió con nosotros en la cápsula, habíamos comentado ya que uno de los desafíos más importantes que tenemos al evaluar es precisamente que nos estamos enfrentando a un hecho intangible que cuesta mucho acceder a él por cuanto es abstracto. Ni siquiera la misma persona que aprende está al tanto o completamente consciente de lo que ha aprendido. Entonces nosotros lo que hacemos al momento de evaluar es recurrir a ciertas ayudas que pudiéramos llamar descriptores, por ejemplo, que nos permite acceder a ciertas evidencias o elementos que asociamos a esa competencia. Entonces, lo que nos interesa en este momento, creo que no está circulando la presentación. No. A ver, porque yo la tengo. Disculpen los inconvenientes. Perdón. Bueno, lo que hacemos al momento de evaluar, y ya ustedes por supuesto lo conocen, es recurrir a ciertos descriptores. Esos descriptores son los que nos, precisamente, las evidencias observables que sirven como indicador de qué elementos son los que van a indicar, como si no, su nombre lo establece, que hay un aprendizaje. Voy a salir y volver a entrar. Disculpen y la vuelvo a compartir. Ok. A ver si ahora sí se ve. A ver, Gustavo, la voy a volver a... Vuelve a compartir, profe. Sí, sí, está un poco lento el internet hoy. Ahí te pido acceso nuevamente. No me está andando. Ay. ¿Quieres enviármelas al correo, profe?
Bien, a ver si... Sí, el problema es el internet precisamente, así que creo que como Claro, estoy usando los dos sí. dispositivos, entonces alguno se retrasa. Eh, ahí voy a intentar enviar. No tengo manera. ¿En qué podría ayudarte, profe? Bueno, Que el internet te permita mostrar. sí, lo que me puede ayudar es mejor conexión en este momento, que es justo creo que es la hora también en que hay mucha gente. Conectada, sí. Sí, a ver, estoy esperando a ver si ya lo logro. Creo que pudiéramos ir aprovechando, Gustavo, y quizás me puedes ayudar de pronto si podemos ir recogiendo algunas dudas eh, Sí, o, o- o- o elementos, porque ya venimos con ciertas expectativas, por supuesto, así es. con relación a lo que vamos a discutir y quizás si vamos recogiendo un poco algunas dudas que pudiéramos aprovechar durante la puesta en común. Sí. Te recomiendan reiniciar todo. Buena suerte, esto Sí, pasa en vivo. Así es, así es. Así es. Fíjense, nosotros estamos iniciando. Rosana, perdón, Gustavo. Sí, Rosana, se lo comparto yo, es la que me mandaste, ¿no? bueno, ese está en Se lo mando. PDF. Si quieres lo comparte, ese está en sí, PDF, pero sí, tiene otra forma de... Bien. sí, va bien. Te lo mando, Gustavo. Ok, hermana. Mm, La evaluación en contextos bimodales, ¿no? Y es sí, el uso, o lo que indicaba Rosana al inicio, con respecto a quienes pudieron verlo en la cápsula, un poco para ubicarse, y desde allí es el proceso que queremos manifestar concretamente y cómo mirarlo de un modo propositivo y que exige indudablemente un cambio de forma de hacer el proceso al que por lo general estamos acostumbrados. Entonces no sé si quieren ir también comentando o escribiendo en el chat algunas consideraciones, inquietudes, preguntas que ya vayan formulándose o con las que vengamos, porque por lo general sucede eso. Ahora sí se ve, Rosana. sí. Y, ¿Los y yo no descriptores se lo veo. pueden elaborar o ya están establecidos? ¿Te refieres a los descriptores de competencias, profe Santiago? Los descriptores de competencias. Sí, ok. Ya está, ya se está viendo, Rosana. Puedes seguir y tenemos atenta la pregunta que acaba de hacer el profesor. Ok. Y seguro que se ve porque yo no lo logro ver. Sí, nosotros lo estamos viendo. Los demás lo ven. Pueden colocarlo en chat. Sí se ve. Sí. Santiago no lo Wow. ve, pero los demás decimos que sí. Sí se ve. Y se Ok. ve en presentación. No se ve ni siquiera sin presentación. Ajá. Ahora, Ahora el intenta problema, adelantar, avanzar a ver si avanza. no, yo estoy bloqueada. Es decir, yo no logro ver la presentación ni en ninguna de las dos. A ver, qué mal. Ok, Ok, yo lo presento, Rosana. dale, dale. Mientras logro visualizarlo. Yo te veo ahora a ti, pero... Vale. Ajá.
Ok, Ok, ahí lo veo. ok, sigue adelante. Bien, bueno, si quieres pasa a la siguiente. Bueno, decíamos un poco que los aprendizajes, el desafío que tenemos es precisamente que son intangibles, son complejos, no podemos acceder directamente a ellos, pero podemos recurrir a estos elementos, es decir, recurrir a los descriptores, que serían esos elementos o esos pequeños aspectos que componen el aprendizaje y que nos permite ir identificando los pequeños logros que se asocian a ese aprendizaje. Entonces, cuando hablamos del aprendizaje, hablamos simultáneamente de estos descriptores. Además, para evaluar necesitamos entonces definir ciertos criterios, que digamos que van a ser como nuestros orientadores de qué es lo que vamos a estar evaluando de cada uno de esos aspectos. Y finalmente, por supuesto, vamos a definir cuáles serían las estrategias, los procedimientos y los instrumentos que nos van a facilitar el procedimiento de evaluación. Si quieres, pasa a la siguiente. Bien, entonces, eso nos va a conducir, esos elementos que acabo de mencionar, nos conduce a pensar en tres grandes preguntas. ¿Qué evaluar? ¿Cómo evaluar? ¿Y cuándo evaluar? ¿Cuándo hacer la evaluación? Pasamos a la siguiente. En el contexto en el que estamos trabajando, estamos definiendo el aprendizaje en términos de competencias. Pasa a la siguiente. Entonces, estamos definiendo esas competencias. Antes hablábamos de los objetivos, simplemente son diferentes maneras de describir o plantear cuáles son los aprendizajes que queremos evaluar. Obviamente, desde el punto de vista del objetivo, lo que hacíamos es discriminar y seccionar mucho el aprendizaje, es decir, teníamos objetivos procedimentales, objetivos conceptuales, objetivos para cada tipo de aprendizaje, mientras que cuando hablamos de competencia estamos hablando de aprendizajes integrales, integrados, es decir, aprendizajes completos que abarcan, si quieres pasas a la siguiente lámina, que van a abarcar tanto los procedimientos como los conocimientos como las actitudes. Quiere decir que no nos interesa separar, que a la larga el modelo por objetivos nos permitía o nos daba la posibilidad, aunque fuera erróneo ese uso, de seleccionar uno u otro. Es decir, terminábamos enfocándonos mucho en los conocimientos o podíamos estar enfocándonos mucho en los procedimientos. Y lo que solíamos olvidar es precisamente las actitudes, es decir, todos aquellos aprendizajes asociados a los valores correspondientes a ese objetivo, o en este caso va a ser la competencia. Entonces, lo que nos interesa es no perder de vista los tres elementos que componen cada competencia. Entonces, cuando elaboremos o seleccionemos los descriptores, debemos asegurar que tengamos descriptores tanto asociados a conocimientos, como a procedimientos, como a actitudes. Si quieres, pasamos a la siguiente. Bien, entonces, fíjense que tenemos el aprendizaje en nuestro centro, lo vamos a plantear en función de competencias y después lo vamos a llevar a descriptores. Entonces, siempre estos tres elementos van a estar rodeados o compuestos, mejor dicho, por las habilidades, por los procedimientos y por las actitudes. Pasamos a la siguiente. Un elemento fundamental que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de los descriptores es que aseguremos que esos descriptores sean observables, es decir, que podamos acceder a la información que representa ese descriptor. Por otro lado, que sea lo suficientemente específico y además excluyente en el sentido de que no sumemos, no adicionemos varios elementos en un mismo descriptor, porque la idea es que los descriptores nos permitan tener una observación mucho más amplia y comprensiva del aprendizaje. Esto es entonces, puedes pasar a la siguiente, definir junto con nuestros descriptores cuáles van a ser los criterios, es decir, qué es lo que quiero evaluar
de esos descriptores. ¿Qué específicamente? Entonces, al formular los criterios, vamos automáticamente a ir pensando en cuáles son los descriptores que me van a permitir a mí acceder a la información correspondiente para valorar los criterios que me estoy planteando. En la medida en que aseguramos que los descriptores sean observables, sean específicos y sean excluyentes, vamos a poder realizar una actividad evaluativa lo suficientemente comprensiva y amplia, de manera que podamos discriminar qué aspectos, qué pequeños aspectos, es decir, qué descriptores ya han logrado nuestros estudiantes y cuáles todavía necesitan apoyo, cuáles necesitan todavía seguir trabajando. Si tenemos descriptores que tienen adicionados varios elementos, no vamos a poder discriminar cuál de esos 2 elementos o 3 elementos o todos los que hayamos adicionado están logrados y cuáles no. Por eso es muy importante que cumplan estas características nuestros descriptores. Pasamos a la siguiente. Bien. Un poco lo que acabamos de decir. La idea es que esos descriptores nos permitan entonces identificar cada uno de los aspectos desde un punto de vista formativo o sumativo, pero que nos permita discriminar exactamente qué aspectos están logrados y cuáles aspectos todavía no. Ahora sí, pasa a la siguiente. Ok. Entonces, ya teniendo claro qué es lo que quiero evaluar, es decir, lo voy a tener claro cuando tenga definida la competencia y de esa competencia ya haya identificado cuáles son los criterios, es decir, qué es lo que quiero evaluar de ese aprendizaje, y después cuando haya identificado los descriptores específicos para cada competencia, entonces puedo pensar, puedes pasar a la siguiente, en cómo voy a acceder a la información que necesito para poder valorar cada uno de esos descriptores. Pasamos a la siguiente. Bien, entonces, en principio nos vamos a plantear, por supuesto, actividades o procedimientos para poder evaluar. ¿Qué va a ser evaluar entonces? Poder recoger esa información que necesito relacionada con los descriptores para compararla con el ideal, es decir, con esa expectativa de logro que nosotros teníamos y que está planteada en la competencia. Entonces, recojo la información que tengo para poder compararlo. Ahora, ¿cómo lo hago? Precisamente a través de ciertas actividades que voy a planificar. Es como un investigador que necesita desarrollar una acción para recoger la información que necesita para comprender ese hecho o ese objeto que está estudiando, que está analizando. Es lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos que asegurar en nuestras actividades o procedimientos? En principio, por supuesto, que sean pertinentes. Pertinentes quiere decir que realmente sea una actividad que me permita recoger la información, exactamente esa información que necesito. Ni más ni menos. Además, que sea válida. Y en esa validez va a implicar un conocimiento tanto de las características del estudiante como las características de su entorno o el contexto en el que estamos trabajando. Es decir, en el marco de la bimodalidad, este elemento de validez se complejiza. Es decir, tengo que conocer las características de cada uno de mis estudiantes en el sentido de saber cuáles son sus posibilidades reales de acceso a dispositivos, o a cualquier otro recurso que le permita desarrollar su acción de aprendizaje sin estar presencialmente en un aula. Entonces, conocer esas realidades es lo que me va a permitir tomar decisiones acerca de cuáles actividades y procedimientos parecen ser más válidos, más pertinentes para desarrollar la acción evaluativa. Entonces, es muy importante la información que tengo del entorno, el contexto, quiere decir esa situación específica a la que vamos a estar enfrentándonos. Si quieres, seguimos. Bueno, eso va a ser, por supuesto, que nuestras actividades y procedimientos sean confiables y sean efectivas. Entonces, ¿qué necesitamos pensar adicionalmente cuando estamos en el contexto de la bimodalidad? Obviamente que
la mayoría de nosotros, o los recursos más accesibles que tenemos, van a ser herramientas probablemente virtuales, es decir, herramientas mediadas por las tecnologías. Entonces, ahí tenemos, como representa ese árbol, una gran cantidad de alternativas, posibilidades o variedades que tenemos que analizar cada una de ellas en cuanto a sus potencialidades y su pertinencia con relación a lo que quiero evaluar para efectos de tomar la decisión de cuáles voy a utilizar. Hay muchísimos recursos con los que contamos. A veces vamos a tener que recurrir también a algunos recursos que no sean herramientas digitales, ¿sí? Pero digamos que ese es el recurso que más estamos utilizando actualmente porque, bueno, obviamente está bastante difundido lo que es el acceso a la información y la comunicación a través de las tecnologías. Ok, seguimos. Ahora, ¿qué hacemos entonces con toda esa gama de herramientas, posibilidades con las que podemos contar? Las tenemos que ir analizando. Yo les voy a ofrecer en este momento quizás mi propia opinión, mi propia perspectiva con relación a algunas de las más utilizadas en términos de oportunidades y amenazas que puedan representar estas herramientas. Tenemos, por ejemplo, las pruebas o las tareas en línea, bien sea enviadas por mail o tareas y pruebas desarrolladas a través de entornos virtuales específicos, a través de Moodle, de Classroom o cualquier otra plataforma que estemos utilizando. ¿Qué oportunidades nos da eso? Por supuesto que es una muy buena manera de valorar aprendizajes tanto conceptuales, procedimentales e incluso actitudinales, pero si le damos el contexto productivo. Es decir, es muy fácil, de hecho yo considero que era un error que ya teníamos en la presencialidad, asignar tareas que correspondan a información que está disponible en la web. Por ejemplo, si yo le pido al estudiante que haga una tarea en la que defina el sistema nervioso y cuáles son los órganos que participan, esa es una información que el estudiante, además que está haciendo la tarea dentro del equipo directamente, por supuesto va a poder acceder a la información allí y no está haciendo nada, simplemente recogiendo una información que está disponible en la web y trasladándolo a una tarea que el docente le está solicitando. Entonces, la idea es generar tareas o pruebas, si va a ser el caso, que impliquen un procedimiento de pensamiento, una actividad cognitiva, un desafío cognitivo, como lo quieran llamar, que implique una producción realmente, es decir, un análisis de algo, un estudio de caso, explicar con sus propias palabras un procedimiento, pero que no sea información que tenga disponible en la web, porque además él va a estar trabajando en la web. Entonces, no va a ser válida la actividad. Vamos a estar evaluando, en todo caso, el sitio de donde saque la información y no realmente el aprendizaje del estudiante. Entonces, esa es la principal amenaza que tiene. Y si caemos en eso, tenemos que asegurar este tipo de mecanismos de control, porque es muy fácil cometer el plagio, no solamente que el estudiante busque la información directamente en la web, sino que además le pueda pedir a alguien que le haga la tarea. Entonces, tenemos que recurrir a actividades o generar la actividad de manera que realmente sea una producción, que podamos verificar, que podamos compartir con ellos. Podemos pasar a la siguiente. Bien, tenemos, por ejemplo, pudiéramos recurrir también a una prueba oral, un meeting como el que estamos haciendo en este momento, o un Zoom, en el que podamos pedirle a cada estudiante, bueno, que presente pues, una información, una producción, que tenga, por ejemplo, las clásicas exposiciones que desarrollábamos en clase. Se podemos perfectamente utilizar una actividad sincrónica con, por supuesto, intercambio visual y auditivo, en el que le pidamos a cada estudiante que presente algo, como una exposición cualquiera. ¿Eso qué puede traernos como amenaza? Que por supuesto el propio entorno que implica una pantalla, una cámara,
un contexto ajeno a su cotidianidad, eso le genere estrés o le genere ansiedad, o incluso que llegue al punto de simular que no tiene conectividad o que no tiene acceso al equipo para evadir la actividad como tal. Todas esas son cosas que pueden ocurrir. A ver, seguimos a la siguiente. Ok, otra actividad que utilizamos mucho es el foro. El foro es un espacio en el que podemos intercambiar ideas, opiniones, etcétera. Es una herramienta muy útil, muy provechosa para efectos de evaluar ese tipo de aprendizaje relacionados con fijar una posición frente a algo, argumentar, sustentar sus ideas, sus opiniones, y esto pudiera ser unos argumentos con base a contenidos, a conocimientos que se están desarrollando dentro de la asignatura, y en ese sentido es muy potente la herramienta. Pero dependiendo del tipo de contenido y de actividad que estemos desarrollando, puede ocurrir que se agote el tema muy rápido. Es decir, si no es un tema complejo, abierto, que se preste para que cada quien pueda presentar una opinión más o menos distinta, se agota rápido. Entonces terminan muchos estudiantes simplemente colocando en el foro yo estoy de acuerdo. Entonces allí no nos va a permitir valorar realmente el proceso de ese estudiante. Entonces cuando son muchos estudiantes o cuando el tema es muy acotado, no nos funciona muy bien el foro como elemento o como herramienta para evaluar. Seguimos por el siguiente. Bien, tenemos entonces otra estrategia que pudiéramos seguramente haber trabajado en la presencialidad, que es la técnica del portafolio. Lo podemos hacer de manera digital con la versión de ePortafolio, que no es una herramienta en sí, sino que algunas herramientas las pudiéramos utilizar a manera de portafolio. Por ejemplo, pudiéramos utilizar un wiki en el que el estudiante puede ir incluyendo información en páginas distintas relacionada con tareas distintas y progresivas que va haciendo con relación a un tema. Esa actividad y esa herramienta es muy potente para efectos de evaluar un proceso, es decir, en la medida en que el estudiante va cargando diferentes tareas que nos permiten después a nosotros valorar su proceso, también va a permitirnos invitar al estudiante para que autoevalúe su proceso de manera metacognitiva, es decir, que puedan mirar y remirar su propio progreso y presentar su idea de cómo aprendió, qué cosas le gustaron más, con qué se sintió más cómodo, cómo siente que fue su proceso de aprendizaje. Entonces, en ese sentido es muy potente. El Drive, por ejemplo, pudiera ser también otra herramienta que nos sirva para desarrollar un e-portafolio. ¿Qué amenazas tiene? Bueno, precisamente que requiere de herramientas específicas que probablemente, por ejemplo, si utilizo el Drive, tengo que de alguna manera brindarle una inducción, una formación al estudiante para que aprenda a utilizar el Drive y además, por supuesto, que tenga acceso a la herramienta como tal, a Google, porque esto, por ejemplo, se puede complicar utilizando otro tipo de software o por ejemplo, con los software libres, va a tener una versión distinta, entonces eso pudieran convertirse como amenaza. A ver, seguimos con el siguiente. Bien, tenemos también entonces la prueba oral sincrónica. A ver, perdón, me perdí yo. Ajá, el Google Doc, muy parecido a lo que les estaba planteando anteriormente, nos permite además evaluar trabajos grupales, por ejemplo, producciones que puedan hacer en grupo y que podemos nosotros recurrir a ciertas estrategias para poder discriminar cuál ha sido el aporte de cada estudiante. Por ejemplo, indicándole a cada uno que utilice un color de fuente o de letra distinta, de manera que yo puedo acceder como docente a ver el documento y poder discriminar cuál fue el aporte de cada uno de ellos. Pero, por supuesto, también tiene la limitante o la amenaza de tener que primero un poco capacitar al estudiante para el uso de la herramienta. Es decir,
cómo puedo editarlo, cómo lo debo guardar, cómo lo debo compartir, etc. Pero digamos que no es una complicación muy limitativa. Seguimos a la siguiente. Bien. Y por último, quería compartirles también la idea o la herramienta de los simuladores virtuales, sobre todo para aquellos profesores y profesoras de las áreas de las ciencias naturales y las ciencias exactas. Tenemos simuladores de acceso gratuito que nos permite hacer ejercicios de laboratorio, ejercicios que parecen casi videojuegos en los que el estudiante puede intervenir en ciertas variables que están presentadas dentro de la animación para anticipar incluso, formaría parte de la actividad, anticipar algunas hipótesis. Bueno, ¿qué ocurre si agrego agua a esta solución? ¿Qué ocurre si sumerjo esto en un líquido más pesado? Entonces, digamos que los simuladores se convierten en herramientas. Hay muchos simuladores que son gratuitos, algunos un poco más intuitivos y fáciles de usar, otros un poco más complejos. Para esta herramienta, digamos que la amenaza más importante que le encuentro es que, por supuesto, el docente primero se tiene que familiarizar con la herramienta, tiene que explorar, bueno, cuáles son los simuladores que están disponibles, qué opciones de actividad me permite desarrollar ese simulador y si son compatibles con los contenidos que estoy trabajando y sobre todo con las competencias que quiero desarrollar. Esa es una buena alternativa, además que se convierte en una actividad muy divertida y animada para los estudiantes. Bien, seguimos al siguiente. Ok, entonces, lo que les quería plantear es, obviamente, hay muchísimas herramientas, muchísimas posibilidades que existen. Yo les comenté, les compartí quizás algunas de las que siento que se están utilizando mucho más en estos momentos para efectos de valorarlos, pero bueno, mi intención es sobre todo compartir con ustedes mis propias reflexiones en función de cómo hago la selección de la herramienta, considerando cuáles son las oportunidades y cuáles son las amenazas. Entonces, siempre pensando en la validez y en la pertinencia, voy a hacer la selección de las herramientas a las que tenemos acceso, que son, como les digo, muchísimas, pero lo importante allí es la decisión pedagógica que nosotros tomemos, y siempre en función de esa competencia que yo quiero desarrollar, por supuesto disgregada en descriptores específicos. Entonces, una vez que tengo ya, digamos, armada la actividad con la herramienta o con el procedimiento que yo haya seleccionado, debo proceder a establecer cuál va a ser el instrumento para yo registrar la información que voy obteniendo de la actividad evaluativa que he desarrollado. Entonces, por supuesto, el instrumento que hoy en día estamos utilizando es el que llamamos rúbricas, que si quieres lo pasas, Gustavo, a la siguiente. Bien, la rúbrica no es más que una descripción detallada de distintos niveles de logro para cada uno de los criterios que he establecido. Es decir, una vez que he definido la competencia y tengo identificado mis criterios, coloco mis criterios en una primera columna y luego establezco distintos niveles de logro. Lo recomendable es que sean mínimo 3. Obviamente van a haber algunos criterios que no se prestan para tantos niveles de logro. Por ejemplo, yo les traje en este momento este ejemplo. Esta es una rúbrica para efectos de evaluación sumativa, es decir, que lleva una calificación, por lo tanto, tiene unos niveles de logro que están descritos cualitativamente, pero también tiene una asignación de puntaje específico para cada uno de ellos. Entonces, se supone que todo lo que lleve, todos los criterios en los cuales el estudiante evidencie que está en el nivel de muy bien, va a obtener 2.5 por cada uno de ellos. Después, para el suficiente, 1.5 para cada uno de ellos, o insuficiente, obviamente no obtendría una calificación puntual. Entonces, fíjense allí que en el último
el último criterio, que es la entrega puntual, no se presta para establecer 3 niveles, o entregó puntual o no entregó puntual, no entregó medianamente puntual. Bien, entonces hago mi recuadro y yo, por ejemplo, utilizo el recurso de anular la casilla que corresponda, pero la idea es utilizar por lo menos 3 niveles de logro, que además estén lo suficientemente descritos para que les sirva de retroalimentación al estudiante. Es decir, además de colocarle la calificación, en este caso, en una evaluación sumativa, está recibiendo una descripción de qué específicamente fue lo que logró. Podemos pasar a la siguiente. Aquí está la misma rúbrica, pero sería la versión no calificada. Es decir, igualmente es una rúbrica que para efectos formativos elaboro con los distintos criterios y los descriptores correspondientes. ¿Qué hago? Añadir una columna en la que voy a ser muy detallista en las recomendaciones. No es solamente, bueno, en qué nivel se ubica tu logro de aprendizaje con respecto a cada criterio, sino además, dependiendo del nivel de logro que evidenciaste, te presento algunas recomendaciones específicas para la mejora, que sería el sentido, por supuesto, formativo de la evaluación. Seguimos a la siguiente. Bien. Entonces, esto implica que ya teniendo el procedimiento, además el instrumento de evaluación claro, es importante que consideremos cuando armamos nuestro plan de evaluación o nuestra estrategia evaluativa, pensar en las 3 posibilidades de participación que tenemos en la evaluación. La autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Es decir, poder contemplar en algún momento procesos de autoevaluación, en algún momento contemplar procesos de coevaluación y, por supuesto, la heteroevaluación estará siempre presente porque es la evaluación que hacemos los docentes, pues, al estudiante. ¿Seguimos? Con esto entonces estaríamos completando las 3 preguntas que inicialmente nos formulamos. ¿Cuándo evaluar? ¿Qué evaluar? ¿Cómo evaluar? Ahora, adentrándonos un poquito más al cuándo evaluar, aunque ya lo hemos mencionado en distintos momentos, podemos pasar a la siguiente. Retomamos un poco, tenemos la evaluación diagnóstica, que es la que aplicamos al inicio, la evaluación formativa, que es la que aplicamos a lo largo de todo el proceso y que es permanente, es decir, no hay una discriminación real entre la actividad de enseñanza de la actividad de evaluación formativa, van de la mano. En el momento en que estamos propiciando aprendizajes, estamos también acompañando esos aprendizajes de los estudiantes, acompañando un proceso con miras a que se logren los aprendizajes. Por lo tanto, estamos atentos a todo lo que va ocurriendo para efectos de dar la retroalimentación oportuna, las orientaciones oportunas y los cambios y los giros necesarios en nuestros recursos, en nuestras actividades de enseñanza para efectos del logro del aprendizaje. Y por supuesto esa evaluación final que hacemos, que es la evaluación ya con miras a la certificación de la competencia. Llega un punto en nuestro año escolar en el que tenemos que definir si se lograron o no se lograron las competencias. Y sería, por supuesto, la evaluación sumativa. Ajá. Y ya para cerrar, bueno, simplemente las gracias. Me disculpan de verdad todos los inconvenientes técnicos, lamento mucho todos los tropiezos iniciales. Ahora la hermana Isabel les va a comentar algo sobre la concreción de esto en las actividades prácticas que vamos a hacer. Muchas gracias. Gracias a ti, Rosana, gracias a ti. Hermana Isabel. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a concretar un poquito todo esto que Rosana nos ha expuesto, creo que con bastante clarividencia. Entonces, ¿pasa, Gustavo? Vale, debo tener en cuenta, ya nos lo acaba de decir, para yo concretar cómo va a ser mi evaluación, unos objetivos competenciales, unos contenidos, porque como bien decía alguien en los comentarios, tengo que saber qué es lo que quiero que aprendan para aplicar
a través de esos objetivos competenciales, los descriptores, los criterios de evaluación, el entorno que voy a emplear, las actividades que voy a plantear. Pero todo esto, ¿pasa, Gustavo? Todo esto no son elementos independientes, tienen que estar absolutamente entrelazados, ¿vale? En el centro yo pongo los objetivos competenciales, las competencias básicas que yo quiero alcanzar las tengo que lograr a lo largo de toda la escolaridad. Por lo tanto, tengo que concretarlas, qué voy a hacer en cada asignatura y en cada año, porque así es como está estructurada nuestra educación. Y los vamos a concretar, pues yo les llamo objetivos competenciales. No son los objetivos de un verbo y qué voy a hacer, sino que tienen que ser competenciales, es decir, servirme para la vida, para aplicar en situaciones concretas, integrando, como bien decía Rosana, conocimientos, actitudes, habilidades, mi propia experiencia de vida, ¿vale? Eso es lo que va a hacer que los objetivos que yo planteo sean competenciales. Estos para integrar, para poder redactar estos objetivos, yo tengo que saber qué contenidos quiero trabajar, qué descriptores me estoy proponiendo y cuáles son mis criterios de evaluación, que Rosana le llamaba descriptores. Ahora veremos un poco la diferencia. Siempre que hablamos de estos temas es muy importante primero definir vocabulario, porque muchas veces empleamos las mismas palabras para conceptos que no son exactamente los mismos, ¿vale? Pero el contenido, o sea, lo que queremos transmitir sí es lo mismo, pero tenemos que saber exactamente a qué nos referimos cuando empleamos tal o cual palabra. Bueno, y todo eso está plasmado a través de actividades, que es lo que hacemos. Todo lo demás son lo que yo tengo en mi cabeza donde quiero llegar, pero lo que hago con los niños son las actividades. ¿Pasa, Gustavo? Bueno, entonces aquí vamos a ver una programación de aula, ¿no? Una unidad didáctica. Esta es la planilla que nosotros empleamos, la empleamos en el curso pasado que hicimos la semana pasada, que ya redactamos una serie de pasos para hacer mi programación pues en este ámbito virtual, teniendo en cuenta una serie de condiciones que no voy a repetir. Si hay alguna persona nueva, sería bueno que revisara el documento que le vamos a colgar en el Moodle, en el aula virtual, para que se ubique un poco en lo que trabajamos para poder hacer la parte evaluativa. Pues bien, en esta programación, bueno, tenemos arriba una serie de datos que son datos generales para identificar de qué unidad didáctica estoy hablando, de qué grupo clase, pues quinto de primaria, por ejemplo, duración 3 semanas, periodo, pues segunda evaluación, segundo periodo, segundo corte, como le llamen en cada sitio, curso escolar, 2020 en este caso, profesor, pues hermana Isabel Padilla, área materia, la que imparta, matemáticas, por ejemplo, y título de la unidad, lo que vaya a hacer. Eso son la identificación. Y después vienen 3 columnas que son muy importantes, que simplemente plasmaríamos aquí lo que nos acaba de explicar la profesora Rosana. En la primera columna tenemos los objetivos competenciales de aprendizaje, ¿no? Que no basta poner un verbo, como hacíamos antes, ya bastante antes se supone, que tienen que tener un objeto o contenido, es decir, que quiero transmitir, cómo lo voy a hacer y sobre todo para qué lo voy a hacer, ¿vale? Eso es la manera de redactar los objetivos. Esos objetivos parten de unos contenidos que quiero que el niño asimile y esos contenidos integran, como decía Rosana, ya no desglosamos en contenidos conceptuales, actitudinales y procedimentales, sino que ya hablamos solo de contenidos, porque al hacer objetivos competenciales lo hemos integrado. Bien, esos contenidos, ¿cómo yo sé que el niño los va adquiriendo? A través de unos criterios de evaluación que la profesora Rosana llamaba descriptores, ¿no? Yo tengo que tener muy claro y muy concreto cómo yo voy a saber que el niño ha asimilado esos contenidos que tengo recogidos en unos objetivos competenciales. Por eso tienen que estar totalmente relacionados. Pero además, nosotros tenemos, dale intro, por favor, Gustavo, tenemos unos descriptores de competencias básicas. No basta tener una perfecta programación bien estructurada y muy bien presentada. En esta nueva forma, que venimos ya mucho tiempo hablando de competencias, pero en esta nueva forma yo tengo que ser capaz de cambiar también mis actividades y la manera mi metodología de trabajo.
las actividades y los planteamientos que yo les hago a mis estudiantes. Y estos tienen que implicar forzosamente conexiones globalizadoras porque los contextos reales no están fragmentados. Entonces, tenemos que hablar de interdisciplinariedad y de globalización. O sea, tenemos que darles un ambiente más amplio. Esto nos lo permite, esto es lo que yo aquí llamo descriptores de las competencias básicas. Yo les he dicho que esta asignatura que yo imparto es, por ejemplo, matemáticas. Bien, pues si yo imparto matemáticas, todos los objetivos, todas las competencias matemáticas van a aparecer en la primera parte de lo que acabamos de hablar, objetivos, contenidos y criterios. Pero si yo quiero integrar, ser interdisciplinar y globalizar y que mi alumno de verdad abra la mente y sepa aplicar esos conocimientos matemáticos que estamos trabajando en cualquier situación de la vida, que eso es ser competente, entonces me van a ayudar a utilizar descriptores de otras competencias básicas. Entonces yo aquí recomiendo siempre que escojan para una unidad didáctica no más de 2 descriptores, pero de 2 competencias diferentes a la matemática. Por ejemplo, puede ser la lingüística, puede ser la del contexto social, puede ser, en nuestro caso, por ejemplo, le damos mucha importancia a la competencia espiritual, entendida como la capacidad de abrirme a la capacidad de admiración, de apertura a la belleza, de disfrute de lo bonito, de lo bueno. Eso sería que, por supuesto, los que somos creyentes, pues nos abre a un ser superior y los que somos cristianos, pues nos abre ya una relación personal con el Dios que nos ha creado y se ha hecho hombre por nosotros, ¿no? Eso serían como pasos. Pero cuando hablamos de competencia espiritual, no todos damos el paso a la fe, pero sí disfrutamos de la belleza, de lo bueno, de lo sublime. Bien, pues entonces, si yo pongo aquí un descriptor, por ejemplo, de la competencia digital, me obligo a, en mi clase de matemática, a hacer uso de todo lo que, bueno, de lo que ese descriptor me indica que voy a emplear de la competencia digital. Lo mismo de la competencia de aprender a aprender, de la competencia social y ciudadana, bueno, cualquiera de las que ya ustedes bien conocen, ¿vale? Entonces, esos descriptores tienen que estar muy detallados, tienen que ser, como nos decía Rosana, tienen que ser visibles, tienen que ser evaluables y tienen que ser fácilmente aplicables, ¿no? No es poner ahí competencia digital, no. Descriptor, algo que me lo concrete para la edad con la que estoy trabajando. Pasa, Gustavo, por favor. Vale, entonces, teniendo en cuenta todo esto, que es lo que les decía que es como la teoría que yo tengo que tener muy integrada y muy relacionada para poderla plasmar en actividades, pasamos pues, dale Gustavo, lo recojo todo y ahí sí programo mis actividades, que es lo que realmente voy a hacer en mi aula, las actividades. Las actividades tienen una parte inicial, una de desarrollo y una de síntesis. Todos sabemos, por psicología, por neurociencia, que necesitamos conectar con lo que sabemos o con lo visto el día anterior, dependiendo el momento de la unidad didáctica en la que estemos. Tenemos que hacer un desarrollo y tenemos que hacer una síntesis de lo que acabamos de trabajar. No basta dejar la síntesis para otro día, porque si no el niño o el estudiante no cierra el proceso, ¿vale? Entonces, describo detalladamente mis actividades, brevemente las iniciales y brevemente las de síntesis y bien desarrolladas las de en medio, ¿no? Vale, pues todas esas actividades, dale Gustavo, cualquier actividad que yo proponga, sobre todo las de desarrollo, tienen que estar directamente relacionadas con la evaluación. Y aquella evaluación a la relación, dale Gustavo, que yo pueda hacer con los criterios de evaluación. Si yo planteo una actividad súper genial, elaboradísima, buenísima, con las últimas tendencias digitales que uno se pueda imaginar, pero no responde a ningún criterio de evaluación o de descriptor, que llamaba la profesora Rosana, estoy fuera de tiesto. No sirve, ¿no? O me estoy equivocando al describir los criterios o al plasmar los contenidos, o esa actividad la hago para lucirme, más no responde a lo que yo quiero que el niño alcance o que el joven alcance. ¿De acuerdo? Entonces, todo tiene que estar perfectamente integrado para que tenga un sentido. Entonces, ¿eso sirve solo para las actividades meramente evaluativas? No. Estamos hablando de una evaluación diagnóstica, estamos hablando de una evaluación formativa y estamos hablando de una evaluación sumativa. Entonces, todas mis actividades tienen que ser o diagnósticas, que serían normalmente las iniciales, o tal vez en la primera sesión de la unidad algunas de las de desarrollo, formativas,
que son la mayoría de las actividades que yo hago a lo largo del desarrollo de mi unidad didáctica, o sumativas, que son algunas de ellas. Por lo tanto, en la parte de evaluación yo tengo que tener muy claro a qué criterio de evaluación responden, qué instrumentos, si es que voy a utilizar un instrumento específico, y cómo lo voy a registrar. Muchas de mis actividades, que como les decíamos son formativas, pues yo utilizaré listas de cotejo, instrumentos de valoración, o sea, voy simplemente tomando anotaciones, pero yo sé muy bien en qué proceso de desarrollo está el niño o el joven que tengo delante, porque lo voy anotando. Y después en las sumativas ya sí podré utilizar una rúbrica o podré utilizar otro tipo de tablas o de referencias que me indiquen qué nivel ha adquirido. Pero lo más importante, que yo creo que también nos puede dar alguna luz, la evaluación, yo siempre digo que es el momento en el que el niño o el estudiante, sea del nivel que sea, el estudiante se demuestra a sí mismo que ha asimilado lo que hemos trabajado. ¿Listo? Entonces, yo estudiante, me demuestro a mí mismo a través de esas actividades evaluativas, que deberían ser todas, me demuestro a mí mismo que voy asimilando lo que estoy trabajando. Es decir, ¿qué significa que lo voy asimilando? Que puedo hacer uso de ese saber en cualquier situación, independientemente de que me vuelvan a plantear una situación similar, que es lo que hacemos muchas veces en los problemas matemáticos y en todas estas. Hágalo así como yo lo he hecho. Este es el modelo. Eso de competencial no tiene nada, ¿vale? Entonces, que él pueda aplicarlo y trasladarlo a otros contextos para, repito, demostrarse a sí mismo que lo sabe hacer él solo, que lo ha aprendido, que lo ha integrado, que se lo ha apropiado. Para eso es muy importante que todos los elementos que yo voy plasmando allí estén íntimamente relacionados. Fíjense bien, porque este es el trabajito que van a tener que hacer al final. Entonces, estamos a la orden para cualquier duda. Bueno, muchas gracias. Gracias, hermana Isabel, por la presentación. Gracias, Rosana. Yo creo que nos abren elementos importantes de la evaluación a los que tomar en consideración. Evidentemente, el proceso no es sencillo y la bimodalidad va a generarnos en ese sentido muchas más preguntas que respuestas a veces. Y yo creo que la clave está en las preguntas que han hecho de alguna manera las dos expositoras, tanto la profesora Rosana como la hermana Isabel, sobre qué queremos evaluar y al final cómo se observa eso que quiero evaluar. Una de las mayores preocupaciones permanentemente ahora es si usamos ciertas herramientas y si se copian. Y si se copian, entonces si realmente están aprendiendo. Yo creo que evidentemente es una pregunta de validez importante si sabemos si aprende. Los otros elementos van a subyacer siempre en ciertas condiciones muy particulares a las que referirnos. Y estas son fundamentalmente que si seguimos haciendo las mismas actividades sin claridad y sin intención, pues por supuesto esos resultados se van a ver un poco limitados. Algunos comentarios y preguntas. ¿Cómo evaluar con descriptores, criterios y rúbricas si los estudiantes tienen diversos estilos y ritmos de aprendizaje? No se cae de pronto en la homogeneización del cuerpo en el aprender. Voy haciendo, ¿cómo se considera la validez y confiabilidad como cualidad técnica en las actividades evaluativas? ¿Contesto a lo de la homogeneización? Bien. Sí. Rosana, ¿contestas tú? Bien, pensaba comentarle algo. Me parece bien interesante la pregunta que hace, porque si bien es cierto que la idea no es homogeneizar en ese sentido, sino más bien personalizar la educación, también es cierto que tenemos unos objetivos y unas competencias definidas para cada nivel educativo y que en algún momento del grado, de la escolaridad, tenemos que ir certificando si se está logrando o no se está logrando. Entonces, lo que personalizamos y lo que no homogeneizamos
es precisamente la estrategia, la actividad y los recursos. En la medida en que podemos utilizar diversidad de recursos, actividades, contemplando los diferentes ritmos de aprendizaje, las diferentes necesidades educativas, allí estamos brindando la atención personalizada. Pero al momento de evaluar, es decir, si el niño está en tercer grado, lo que vamos a evaluar son las competencias de tercer grado. No podemos escapar de ello, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que garantizar como docentes? Que pedagógicamente le brindemos caminos para transitar su proceso de aprendizaje lo más cercano a sus necesidades y sus posibilidades, pero al final para llegar, obviamente, a las competencias esperadas para el grado. Hermana, ¿quieres comentar algo? Bueno, más o menos iba en la misma línea, pero yo también, para lo de la homogeneización, también diría que por eso precisamente yo insisto en que todas las actividades que vamos haciendo deben ser evaluables, deben responder, insisto, a un descriptor o criterio. Entonces, unos niños, eso no se vuelca en una nota, sino que yo voy observando, es formativa. Entonces, unos niños lo alcanzarán en la primera actividad, otros en la segunda, otros en la quinta. Por eso, y en esas actividades que yo propongo, no hemos hablado de esto porque no es el momento, pero por supuesto yo debo introducir las inteligencias múltiples. Entonces, los niños también irán alcanzándolo, o los jóvenes, me da igual, según su propia manera de ser. Unos les favorecerá más unas actividades con unas inteligencias, otros con otras, pero es toda la unidad didáctica la que el niño va a ir, el joven, el estudiante, va a ir trabajando para alcanzarlo. También otra de las cosas que no debería faltar hoy en día en nuestras unidades didácticas es el trabajo cooperativo, no entendido como trabajo en grupo. Y eso también nos debería quitar un poco la angustia de lo que decía el profesor Gustavo de si se copian o no. Si yo busco que alcancen competencias, que las puedo redactar de manera de objetivo, porque las competencias, al estar respondiendo a Luis La Rosa, ¿no? Lo que dice que si es una limitación, es una manera, vuelvo y digo lo mismo, tendríamos que concretar bien, hacer un vocabulario de a qué nos referimos, ¿no? Es como poner límites y a dónde quiero llegar exactamente en este grado, porque los objetivos competenciales no son de cada unidad, sino que muchas veces son del grado en general. O sea, son algo muy amplio. Y al ser competenciales es como la parte de la competencia que yo quiero trabajar. O sea, yo no alcanzaré la competencia lingüística, según nos proponen las leyes de educación, hasta que termine la escolaridad obligatoria. Eso es, o sea, es un proceso. Entonces, la manera de redactarlo de objetivos es como irlos desglosando para alcanzarlos al final. Es un proceso largo, pero si lo estructuramos bien, por lo menos sabemos de verdad lo que estamos haciendo. Porque cuando empezábamos a programar por competencias, hace ya muchos años, como les decía, ponía competencia lingüística, competencia matemática. Eso no sirve de nada, ¿vale? ¿Qué parte, qué aspecto, qué subcompetencia, qué de esa competencia estoy trabajando, qué quiero saber de ella y cómo voy a saber si el niño lo ha alcanzado? Entonces, es paulatino, no es todo de un solo. Y en ese sentido, hay una intervención que más que pregunta es un comentario que me parece interesante porque además apunta a lo que se ha ido respondiendo. Dice Marlix: cuando se refiere a un error al seleccionar la evaluación en un tipo de conducta para los objetivos, creo que realmente era la respuesta que se daba a una tendencia teórica, pero que igualmente existía la posibilidad de evaluar de manera integral. Ahora la tendencia es evaluar por competencias, donde realmente evaluamos los indicadores que permiten verificar el alcance de la competencia como un todo, pero igualmente evaluamos los contenidos insertos dentro de la competencia en conjunto o separado. Claro, porque además la competencia se forma justamente de actitud, de contenido y de habilidad. Ejemplo de eso es lo que plantea como posibles actividades. No es sencillo evaluar en todas las actividades los 3 tipos de contenido. Es por ello que aplicamos varias actividades y es el plus que agrega la hermana Isabel con respecto a las inteligencias múltiples. Ya no solo es la variedad de actividades, sino además que a distintas maneras de aprender, a distintas inteligencias. Y yo creo que eso también es una manera de respetar ritmos y además respetar estilos de aprendizaje. Yo creo que hay ahí tres elementos importantes teóricos que tienen que estar presentes, ¿no? Por eso hace que el proceso de evaluación sea siempre más complejo, ¿no? Y por eso su importancia. No sé si hay alguna pregunta más. Hasta ahora, pues no han comentado.
o no han colocado preguntas adicionales o comentarios adicionales a lo que hemos expresado hasta ahora. Bien, dos elementos importantes antes de cerrar. Y es, hemos iniciado en este curso, la dinámica del curso va a ser mucho más precisa, más concreta, en términos de que el curso, los que tuvieron la experiencia con el curso intensivo anterior, pues claro, era el diseño de toda la estrategia bimodal. En ese sentido era mucho de una mayor envergadura y su intensidad pues exigía. En este caso, como lo ha expresado muy bien la hermana Isabel, el centrarnos en ese cuadro que se presentó de la unidad didáctica, claro, vamos a colocar toda la plantilla para que de forma autodidacta pues cada uno vaya viendo el marco general, pero centrarnos en el diseño de la estrategia estrategia de evaluación. Entonces, ya pueden ir accediendo al Moodle, ahí van a conseguir las actividades iniciales y van a quedar abiertas también materiales de lectura y algunos materiales multimedia. No son todos obligatorios, evidentemente, pero están a la disposición para poder ir redondeando teóricamente pues también estos elementos. Aquí hay una duda, me queda un poco de duda sobre la síntesis. En esa parte de cierre del proceso, ¿qué es recomendable hacer? Me imagino Bueno, lo que respondo refiere a las rápidamente. actividades, ¿no? Ajá. Ajá, sí. Sí, supongo que se refiere al formato, ¿no? Sí. En la síntesis se pueden hacer muchas cosas, pero la idea es plantear una actividad muy sencilla que ayude al estudiante a retomar lo que se ha trabajado en la sesión. Unas veces puede ser preguntándole sencillamente, vamos a pensar un momento que hemos aprendido y que lo compartan algunos de los estudiantes. O ante esta situación que hemos planteado en esta clase, ¿cómo te has sentido? Y les obliga a reflexionar y a ver, estamos trabajando un poco más la parte emocional. O, por ejemplo, según lo que hayamos hecho, vamos yo que sé, a destacar alguna aportación interesante que haya hecho algún compañero. O sea, es plantear alguna pregunta, alguna actividad, alguna reflexión que obligue a retomar lo que hemos hecho a lo largo de la clase. Es una cosa sencilla, no tienen que responder todos ni participar todos, pero sí todos deben pensar. Lo importante es el tiempo que dejamos para pensar y refrescar un poquito lo que acabamos de trabajar. Y en la pregunta anterior que habla de los estudiantes que tienen barreras de aprendizaje, eso, si te refieres a adecuar el modelo, la planilla, abajo hay una parte para especificar, para atención a la diversidad. Y eso es un campo amplísimo que habría que ver cada caso. Pero sí está el espacio para ver con ese niño en este momento qué voy a hacer. Sí, de hecho una propuesta que nosotros en el IESAC hemos desarrollado gracias a la profesora Erika Marano, que es experta en el área de educación especial, es que ella ha hecho todo un modelo de presentar las inteligencias múltiples como una estrategia teóricamente firme para el trabajo de la disminución de las barreras de aprendizaje. Ya no solamente a lo que conocemos como adaptaciones curriculares, sino también que las propias inteligencias apuntan a que esa persona, a ese niño con una característica o una necesidad educativa especial pueda tener acceso al aprendizaje de acuerdo a sus propias inteligencias, porque alguna de ellas tiene, ¿no? Y alguna de esas características le benefician. Entonces también queda ese detalle que por supuesto ampliaremos en el curso correspondiente, pero que hay que tomarlo en cuenta ya. Gracias, Eduardo, Miriam y el resto de los participantes por sus preguntas. Queda abierto entonces la participación dentro del aula virtual. Los que han participado en el curso anterior y todo en general que vayan a ingresar, recuerden que en el aula virtual de Moodle, una vez que inicien sesión, van a acceder al curso de evaluación en contextos de bimodalidad y ahí es donde van a colocar la clave de matriculación. He recibido algunos que han tenido dificultad de acceso, pero es que estaban entrando en el curso anterior. Y por supuesto la clave de matriculación es otra y le estaba dando error. El curso es de evaluación y por lo tanto es una clave distinta para acceder. Si no han accedido nunca al sistema de Moodle, al aula virtual nuestra en el IESAC que está en el ambiente Moodle, hemos enviado a sus correos electrónicos algunos detalles para acceder.
De igual manera, en la sesión del próximo día jueves, recuerden que mañana no tendríamos el próximo jueves, se hace igual las invitaciones por correo. Revisen siempre los correos no deseados o spam, sobre todo los que tienen cuentas en Hotmail, porque se alojan muchas veces en spam e incluso a veces en Gmail porque son envíos masivos y entonces las cuentas se protegen a sí mismas. Entonces les recordamos ese detalle. Entonces, hago síntesis, hermana Isabel, en recomendación a la actividad. 1. Vamos a verificar que estamos inscritos en Moodle. Si no, vamos a revisar en el correo el proceso para hacerlo. 2. Si ya estoy inscrito en Moodle, entonces ingreso y busco el curso Evaluación en Contextos Bimodales e ingreso la clave de la contraseña de matriculación, que no la voy a decir acá, está en el correo electrónico. Y 3, entonces ya tenemos las actividades, paso 0, paso 1, paso 2. Recuerden que está el foro de dudas. Es importantísimo manejarnos por esa vía, es la vía natural y es una vía en la que estamos permanentemente activados para responder y atenderles como nos merecemos todos, ¿verdad? Como queremos ser siempre atendidos en cualquier circunstancia. Bueno, sin más, agradecerte de nuevo, Rosana, por tu tiempo antes, durante y después de este evento. A la hermana Isabel y a cada uno de ustedes. Hermana Isabel, nos cierra la sesión, por favor. Bueno, pues poco que haya que decir. Muchas gracias por la participación. Ojalá, y como les ha explicado el profesor Gustavo, se puedan inscribir en el aula virtual, que acabo de entrar y solamente hay 4 inscritos. Solucionen sus dudas, escriban lo que sea necesario y cualquier inquietud, duda o comentario, pues estamos a la orden. Muchísimas gracias y nos iremos viendo a lo largo de esta semana en este curso intensivo. Muchas gracias a todos. Leyendo. Ajá. Bueno, buenas tardes y gracias.